pensamos hacer algo un poquito diferente en nuestra liturgia. Si usted normalmente está aquí, usted se está sintiendo un poco desorientado de momento porque normalmente no viene el pastor o predicador a hablar, sino que en este momento se lee la lectura bíblica. Hemos decidido darle un twist, una cosita, ¿verdad? Un ajustecito por ahí. ¿Por qué? Porque a veces leemos la lectura bíblica y sin una introducción, de momento se siente como que a rayo, un texto antiguo de hace 2000 años y nos metimos ahí sin nadie nos ayudó, no nos dieron ni siquiera una ayudita para entrar en ese texto. De eso se trata este tiempo, el tiempo de introducción al texto, luego leemos el texto y luego comienza el sermón. Estamos, hermanos, en una carta que hemos llamado, en una serie, en la carta a los Filipenses que hemos llamado El gozo de servir a Jesús. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo desde una cárcel. Estaba preso por causa del evangelio y le escribe a una iglesia que se encuentra en una provincia romana en la ciudad de Filipos. En el texto de hoy nosotros vamos a mirar los versos del 19 al 30 del capítulo 2. En esta parte de la carta vamos a ver primordialmente dos cosas, hermanos de la travesía, dos cosas. Los planes de viaje de los colaboradores de Pablo. El primero es Timoteo y el segundo es Epafrodito, un buen nombre para su hijo, si usted todavía lo está pensando. Pablo va a explicarles a los filipenses por qué Timoteo no va a ir a visitarlos tan pronto como ellos esperaban y por qué Epafrodito va a llegar de regreso a la iglesia de Filipos antes de lo que ellos esperaban. En el pasaje de hoy no hay grandes enseñanzas teológicas de parte del apóstol Pablo, sino que nosotros miraremos el fruto que producen las enseñanzas teológicas en la manera de vivir de estos dos hombres, y eso es lo que se describe en esta parte de la carta. Es decir, cómo su fe en Jesús afecta todo lo que estos dos hombres hacen, toda su manera de vivir. Hermanos de la travesía, esta porción ordinaria de una carta escrita desde una cárcel hace más de 2000 años ha venido a convertirse en palabra de Dios y tiene algo que hablar a tu vida y tiene algo que hablar a la mía. Hoy exploraremos qué desea comunicarnos el Señor por medio de un hombre prisionero compartiendo los planes de viaje de sus dos colaboradores en una carta. Les invito a estar de pie para la lectura de la palabra de Dios. Filipenses 2, del 19 al 30. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de las condiciones de ustedes. Pues nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo que sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creía necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así, lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y que tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos de la travesía, es hermoso ver cómo la Biblia
tiene tantas maneras diferentes de hablarnos. Hay salmos que son canciones, hay proverbios que son, pues, proverbios, dichos, ¿verdad? Refranes. Hay poesía, hay narrativa, hay de todo. Hay cartas que nosotros estamos abriendo que no fueron escritas a nosotros, y en cada una de esas maneras Dios tiene algo para hablar a su pueblo. La Biblia no se habla, Dios no habla en primera persona y está enviando un mensaje, sino que nos habla por medio de lo que está ahí, las circunstancias que vivieron esos personajes. En este caso, personajes que estaban en el primer siglo. Qué bueno que la Biblia no tiene como intención, o Dios no tiene como intención en su corazón, llenar nuestras mentes de un montón de conocimiento sofisticado. Eso es bueno. Pero tiene como intención que ese conocimiento que nosotros empezamos a absorber y abrazar transforme nuestras vidas, hermanos de la travesía. Y por eso estamos tú y yo hoy aquí, el primer domingo, el primer día de la semana, para escuchar la palabra del Señor y que tenga y cale profundo en nuestros corazones, porque necesitamos escucharle, necesitamos ser transformados por ese conocimiento que Dios tiene para nosotros. Nosotros podemos tener un conocimiento teológico de alta calidad y ¿sabes qué? Y no responder al evangelio de manera apropiada, y hay un problema con eso. Porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta y el conocimiento sin amor es un conocimiento vano. Pasajes como este en la Biblia, tan ordinarios, donde un apóstol está compartiendo los planes de viaje de sus dos colaboradores, están aquí para que nosotros podamos ver el efecto de la fe cristiana en la vida de estas dos personas y cómo se manejan y organizan las prioridades de su vida. Porciones ordinarias como hoy, como la de hoy en la Biblia, están aquí porque a Dios no solamente le interesa darte conocimiento elevado de la teología, eso está en la Biblia. Hay pasajes donde nos sumergimos y ni siquiera logramos entender las profundidades hermosas. Pero ese no es el pasaje de hoy, porque Dios desea también que nuestras vidas y mostrarnos ejemplos de cómo ese conocimiento transforma las vidas de la gente en sus decisiones ordinarias del día a día. Qué bueno que Dios pone las cosas en arroz y habichuela y muchas veces nos presenta un ejemplo de cómo se ve una vida transformada. No hay grandes enseñanzas didácticas en esta parte de la carta, pero Dios ha preparado un cuadro hermoso para que tú y yo lo miremos y veamos la vida de estos dos hombres que han atesorado las enseñanzas de Jesús. Dos hombres que han aprendido a tener la actitud de Cristo Jesús en sus vidas y han respondido a la fe a la que Dios los ha llamado. La iglesia de Filipos, hermanos de la travesía, es una iglesia dividida. Para eliminar las divisiones que hay, Pablo les presenta, como veíamos hace varias semanas, un poema en que nos presenta a la persona de Cristo como siendo igual a Dios, estando en la posición de Dios, se despoja a sí mismo, se entrega, se hace un humano, se entrega hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios lo exalta nuevamente a su posición de Señor sobre todas las cosas y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y nos presenta el ejemplo de Cristo para que los filipenses dejaran de estar buscando lo suyo propio y vieran en Cristo un modelo a seguir. La humildad de Dios es su gloria. Su gloria está expresada en la hermosa humildad que presenta al despojarse de todo y estar dispuesto a entregarse por los demás. Y por eso los filipenses, Pablo les dice, ustedes necesitan adoptar la actitud de Cristo para tener una iglesia unida. Y ahora nos va a presentar no solamente a Cristo, sino dos personas cuyas vidas están unidas a Cristo. Y Pablo les va a presentar cómo estas dos personas, aún en sus planes de viaje, reflejan la hermosura de Cristo Jesús en sus vidas y en sus prioridades. Quisiera dividir este sermón en dos partes. La primera es el retraso de Timoteo, versos 19 al 24. Y la segunda parte, el adelanto de Epafrodito. Si alguien me pone el verso, que se me quedó mi controlcito aquí. El verso 19 comienza diciendo, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Hay algo interesante en este verso. Algo interesante en la manera de Pablo dirigirse a la iglesia.
A primeras pareciera que todo anda bien en la iglesia de Filipo. Le dice, yo los voy a enviar más adelante a Timoteo y yo estoy seguro que él me va a dar buenas noticias de ustedes. Esto es una iglesia dividida. Pablo va a enviar a Timoteo y está convencido de que si a su regreso ese Timoteo va a tener un reporte excepcional sobre la vida de los cristianos en Filipo. Y lo dice segurísimo, como si nada pasara. Pablo ha aprendido, hermanos, de la travesía a confiar en el Señor. Pablo ha visto la mano del Señor en su vida y ha visto al Señor obrar en la vida de la iglesia. El apóstol ama a esta iglesia y la ha visto madurar de tal forma que él está convencido de que el Señor va a ayudar a los filipenses por medio de esta carta y estos regañitos que él le está dando, va a ayudar a los filipenses a cambiar lo que está mal. Y por eso está seguro que más adelante, ¿verdad? Después de haber pasado un tiempito, cuando él regrese o cuando él envíe a Timoteo y Timoteo regrese de esa visita, va a darle la buena noticia a Pablo de que no hay divisiones ya en la iglesia. Pablo está bien convencido de esto. Hermano, la razón detrás del optimismo de Pablo no es un optimismo que se basa simplemente en el sentimiento. No es llanito. Pablo cree algo que tú y yo necesitamos abrazar también, especialmente cuando nos relacionamos con los hermanos en la fe. Pablo cree que Dios realmente cambia a la gente. Él está convencido. ¿Recuerdas quién era él? El que mataba a los cristianos. ¿Cómo no va a creer que Dios cambia a la gente? Y que es posible madurar, hermanos, de la travesía en Cristo. Es posible cambiar porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Y es posible para Pablo decir con toda seguridad, yo estoy seguro que después de yo escribirles esta carta, pase un tiempo y Timoteo los visite y regrese a donde mí, va a traer buenas noticias. No va a haber una iglesia dividida allí. Ustedes van a tener una iglesia en paz, estoy seguro. Estoy bien seguro de eso. Y al principio del capítulo, Pablo exhorta a los cristianos. Miren la exhortación con la que va esta carta a llegarles un poquito antes del texto de hoy. Pablo les dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, Filipenses, hagan completo mi gozo, sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Próximo verso. No hagan nada, Filipenses, por egoísmo o por vanagloria, implicando que estaban haciendo estas cosas, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses en la iglesia, sino más bien los intereses de los demás. Y luego el verso 5 concluye Pablo diciéndole, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora, antes de enviarles a Timoteo, Pablo va a compartirles el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de su colaborador Timoteo. No solo las palabras escritas, hermanos, tienen poder para darnos a conocer a Cristo. No solamente los evangelios que nos narran su vida, sino los testimonios en los cuales Dios ha escrito en los corazones y en las vidas de la gente un testimonio de transformación. Y hay un gran poder en compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Y por medio de eso Dios habla a la gente y le muestra a Cristo a la gente. Nuestras vidas sirven, decía Pablo, como una carta abierta y otros pueden conocer a Cristo y la belleza de Dios por medio de nuestros actos y por medio de nuestras vidas que el Señor desea que sean hermosas. En el verso 19 el Señor decía, pero espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Hay un optimismo en él. Continúa el verso 20, si me lo ponen por aquí. No sé si está. Dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar
de ustedes. ¿Se dan cuenta del lenguaje que Pablo está utilizando cuando describe la persona de Timoteo y las cualidades de su alma? Nos está diciendo el lenguaje que ya hemos escuchado. Pablo destaca aspectos de la vida de Timoteo que reflejan a la persona de Jesús, pues Timoteo ha aprendido a tener y a vivir con la humildad de Cristo. Timoteo ha aprendido a ser de un mismo sentir cuando trabaja con el apóstol Pablo, a ponerse de acuerdo, a trabajar en unidad. Lo ha aprendido y eso es un reflejo de Cristo en su vida. Y es lo que Pablo quiere que aprendan a hacer los filipenses. Iglesia, la travesía. La manera en que han logrado tener esa unidad, Timoteo y Pablo nos dice, el primer ingrediente para esa unidad ministerial de hacer trabajo para Dios juntos es siempre poner el bienestar de la iglesia primero. Y es exactamente la manera y lo que opera, la escala de valores que opera en el corazón de Timoteo, y por eso Pablo lo recomienda. Le dice, él ha aprendido a apuntar al lugar correcto. El bienestar de los cristianos está primero en el corazón de Timoteo. Ese es el primer ingrediente que saca la división de entre nosotros. Ahí la mitad de la pelea ya está gana. Si los creyentes de la iglesia en Filipos aprenden a vivir buscando el bienestar de su congregación, entonces una iglesia unida, entiende Pablo, se ve posible. Pero buscar el bienestar no es el único ingrediente. Vamos a mirar el verso 21. Pablo continúa diciendo. Ahí está. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Nos está diciendo, los demás, yo he visto que la gente busca sus propios intereses. Pero así no es Timoteo. Cuando Timoteo pone a los creyentes como primero, también él está buscando los intereses de Cristo y alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Timoteo es un hombre que ha aprendido, y esto es un truco bien importante. Esto es algo que requiere una sinceridad muy genuina en cada uno de nosotros. Es un hombre que ha aprendido a estar muy consciente de las cosas que están operando en su corazón y en su mente. Que en cada decisión de su vida él sabe que sus intereses personales siempre están presentes. Y es totalmente sincero cuando tú sabes que tus intereses personales siempre están presentes. Siempre. Y quien te diga lo contrario, miente. Mis motivaciones son completamente puras. Te estás engañando a ti mismo. No. Los seres humanos siempre tenemos motivaciones confligidas, motivaciones en conflicto. Siempre nuestros corazones están siendo alados y siendo movidos por nuestros propios deseos. Pero Timoteo es una persona que ha aprendido a identificar esos intereses y ha aprendido a descartar los que no se alinean con los intereses de Cristo Jesús, y por eso Pablo lo alaba. Todos tenemos intereses personales, hermanos de la travesía. Quien diga que no los tiene, no está siendo sincero. Lo mejor que nosotros podemos hacer como creyentes es ser completamente honestos, o lo más honestos que podamos, hacernos preguntas, cuestionar nuestras motivaciones, ponerlas a prueba y pedir al Señor que nos ayude a conocer su voluntad y a descartar aquellas cosas que no se alinean con su voluntad. Y de eso se trata lo que hace Timoteo y lo que lo hace un gran líder y un gran pastor en las congregaciones del tiempo de Pablo. Una imagen que a mí me gusta del pastor Paul Tripp es la idea de presentar siempre de manera sincera nuestros deseos al Señor. Y él dice, yo pongo mis manos al frente y le presento mis sueños, mis deseos al Señor, mis intereses, pero mantengo la mano abierta. Nunca la cierro. La mantengo abierta para que Él sea libre de tomar las cosas que yo le estoy presentando, y si hay alguna que no es conforme a su voluntad, para que Él la saque de nuestra vida. Y ese es el corazón de Timoteo. Una persona que ha aprendido que Dios le cambia los planes a todo el mundo. Y aunque mis intereses me llevaban a caminar por acá,
Yo he aprendido a dejarme llevar a donde Dios me quiera llevar. Yo he aprendido a que Dios no siempre tiene los mismos intereses que yo. Y yo, cuando eso no se alinee, yo tengo que soltar y aprender a escuchar y dejarme llevar por el Señor. Por eso Pablo nos presenta a Timoteo como un hombre ejemplar en esta área de su vida. Lo mejor que nosotros podemos hacer es ser honestos, presentarle a Dios nuestras manos abiertas con todos nuestros planes y todos nuestros deseos. Pero estar abiertos a que Dios nos cambie. Los planes siempre lo ha hecho. Lo hizo con Pablo, lo hizo con muchísimas personas, lo hizo con Jesús cuando estaba en Getsemaní, pidiendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se cumplan mis deseos, sino que se haga tu voluntad, Señor. Algo para lo que tú y yo debemos estar preparados al seguir a Jesús, hermano de la travesía. Escucha bien, porque esto es un nugget de sabiduría bien importante. Es que tus planes más preciados sean cambiados. Y que tú puedas hallar paz en medio de que Dios te cambie los planes, porque estás siguiendo la voluntad de Cristo en tu vida por encima de tus propios intereses. Aprender a dejar ir lo que no es la voluntad de Dios para tu vida. Muchas veces es doloroso, pero el Señor desea que aprendamos a dejar ir esas cosas que no vienen de Él. Dios es experto en cambiar nuestros planes. Y cuando maduramos en Cristo, aprendemos que lo mejor es dejarnos llevar y no pelear con el Señor. Porque todos buscan sus propios intereses, decía Pablo, no los de Cristo. Pablo nos comparte una última cualidad que él admira de su compañero de trabajo, Timoteo, un pastor joven. Esta aparece en el verso 22. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo que sirve a su padre. Este hombre ama tanto a Jesús y a la iglesia que, nos dice Pablo, ha sido probado, la ha pasado difícil, ha pasado por pruebas y ha permanecido fiel en medio de esas pruebas. Por eso yo se los voy a enviar más adelante. Ha aprendido a servir sin ser el primero. ¿Quién es el primero aquí? Pablo, en la posición de padre, se pone a sí mismo como el primero. El capítulo comienza con una exhortación, hermanos de la travesía, a los filipenses, a aprender a vivir en unidad. Y Pablo le está compartiendo por medio del testimonio de Timoteo los elementos para una vida en unidad. ¿Qué lleva ese sancocho de la unidad? Y nos está diciendo, hay que aprender a no ser el primero muchas veces. Y así perseverar en el Señor. El testimonio de Timoteo nos muestra cómo se ve la gente madura en Cristo. Cómo se ve la gente que procura la unidad ministerial en una iglesia. Cómo los filipenses van a vivir en unidad. La respuesta es la vida de Timoteo. La respuesta es un ejemplo de alguien que ha sido formado por Cristo, alguien que ha abrazado la actitud de Cristo, estando sinceramente interesados en el bienestar de los demás. Nos dice Pablo acerca de Timoteo, nos dice que él dispone su voluntad a los intereses de Cristo por encima de los suyos, no busca ser el primero y servir a Dios con alegría en la posición que Él le ha puesto. Por tanto, continúa el próximo verso, nos dice, por tanto, a este espero enviárselos tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Todavía no se los voy a enviar, más adelante, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Un hombre que sirve de esa manera como Timoteo se convierte en una bendición donde quiera que se va, donde quiera que va. Así que Pablo les dice, todavía no te lo voy a enviar, déjamelo un ratito, el retraso de Timoteo, tú lo esperabas antes, pero yo lo necesito un ratito más, un ratito más. Por eso no es fácil dejar ir a Timoteo, por todas las bendiciones que Dios trae a la vida de Pablo, por una persona que ha aprendido a abrazar la humildad de Cristo en la manera que sirve a los demás. Y por eso se excusa con los creyentes de Filipo y les explica la razón por la que Timoteo no va a llegar tan pronto como ellos esperaban. Más adelante se los envío. Y si el Señor permite, también yo
quiero ir a visitarlos a ustedes. Acabamos de mirar, hermanos, de la travesía, la primera parte de este pasaje. El retraso de Timoteo. Hay propósitos de Dios en el retraso de Timoteo. Hay razones que vienen directamente del Espíritu Santo y de la obra que ha hecho en este hombre, que hace que Pablo le pida una excusa y se quede con él un tiempito más. Porque este hombre ha logrado que su vida en las manos del Señor sea una bendición para los demás, y por eso describe a este hombre de la manera en que lo hace y lo recomienda a los filipenses. La segunda parte del capítulo, o de esta parte del pasaje, nos habla del adelanto de Epafrodito. Y todo pastor que yo he visto siempre tiene la costumbre de hacer un chiste con el nombre de este hombre, porque es lo más extraño, que uno de los nombres más extraños que uno ve en la Biblia. Pablo ahora va a explicar las razones por las que él va a enviar a Epafrodito de regreso a su casa y a su iglesia antes de lo esperado. Epafrodito, si nosotros fuéramos a mirarlo, ¿verdad?, ponerle categorías de nuestro tiempo, es como este misionero que la iglesia apoyó económicamente y lo envió para servirle a Pablo. Esa era su misión, su encomienda durante el tiempo de su prisión. Y Pablo se ve en la necesidad de escribirle a la iglesia que le envió a Epafrodito, explicándole las razones por las cuales él lo va a estar enviando de vuelta antes de lo que ellos esperaban. Es decir, antes de que la misión estuviera completada. Y nos dice Pablo, nos contesta ese por qué en estos versos del pasaje. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Epafrodito, en medio de su misión, comenzó a sentir, nos dice Pablo, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Epafrodito, nos dice Pablo que en medio de su misión comenzó a sentir lo que llamamos homesickness. Empezó a sentir una profunda angustia, un profundo deseo de regresar a su casa. Nos dice Pablo que se enfermó allá mientras estaba en la ciudad de Filipos. No sabemos las razones de su enfermedad, si fue de viaje, si fue de camino, si fue allí, ni cuán graves fueron. Simplemente sabemos que fue lo suficientemente serio que Epafrodito casi muere. Y pensaba en su corazón que sus hermanos pesaba en su corazón que sus hermanos estuvieran preocupados por él, nos dice Pablo. Hay posibles cuestionamientos que pueden surgir en el regreso de Epafrodito a su iglesia local, la iglesia que lo envió a servir como misionero. ¿Dejaste a Pablo solo? Te mandamos para allá, levantamos todo este dinero y dejamos los chavos aquí. Dejaste a Pablo solo. Llegaste más rápido de lo que nosotros esperábamos. La misión no está completa, ¿verdad? Siempre hay hermanitos especiales en la iglesia. Alaba. Por eso es importante para Pablo que al regresar Epafrodito, a pesar de que no ha cumplido la encomienda de la iglesia en su totalidad, nos deja saber Pablo por qué este hermano debe ser honrado por la iglesia. Aunque no ha cumplido la misión en su totalidad, Pablo nos dice, él debe ser honrado, y de eso se tratan los próximos versos. Miren la recomendación que hace Pablo. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Epafrodito, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para contemplar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Cuando Pablo mira la vida de Epafrodito, Pablo está viendo un testimonio vivo de la vida de Cristo, y por eso les dice a los filipenses, a los que son como él, a los que han hecho lo que él hizo, salir de su comodidad para servir al Señor y poner los intereses de Dios por encima de su propia vida.
A esos que son como Él, hónrenle, recíbanlo, ténganlo en alta estima. Pablo está viendo en la vida de Epafroditos un testimonio vivo de la vida de Cristo Jesús y del efecto que tiene en sus creyentes, en sus discípulos. Pablo está viendo cómo la vida de Epafrodito mismo cuenta la historia de Cristo Jesús. Un hombre que fue impulsado por el amor al evangelio, por servirle al apóstol Pablo. Deja su tierra, deja su familia, Epafrodito, deja su iglesia local, Epafrodito, deja su seguridad. Pone en peligro su propia vida, está al borde de la muerte y por eso, al igual que cuando Jesús entrega su vida, el Padre le exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, luego de poner su vida por los demás y derramarla hasta la muerte. Al ver la entrega de su sacrificio, el Padre le honra y lo mismo está haciendo Pablo con Epafrodito. Ve cómo se sacrifica y les dice a todos de la iglesia, tengan en estima a los que son como él. La vida de Epafrodito es un testimonio vivo de una vida que ha sido transformada por el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, Epafrodito al leerlo va a saber a Cristo Jesús en su vida reflejado. Huele a Jesús, se parece a Jesús y por eso Pablo se los recomienda a los creyentes de Filipos. ¿Por qué? Porque son una iglesia dividida y necesitan ver el testimonio de estas vidas que se parecen a Jesús para que comiencen a ser una iglesia unida. Hermanos de la travesía, hay un juego que me encanta. La última vez que lo mencioné aquí no sabía el nombre de ese juego, pero ahora sí lo sé, se llama Charades. Es muy divertido. La gente comienza a interpretar y a representar animales, conceptos, ideas, oficios por medio de la actuación y las personas tienen que descifrar lo que esa persona está interpretando. De eso se trata lo que Pablo está haciendo con estos dos hombres. Los está poniendo y les está diciendo, miren sus vidas para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan identificar con estos dos ejemplos, no con grandes palabras teológicas, con estos dos ejemplos, cómo se ve Jesús reflejado en la vida de aquellos que han unido sus vidas a Él y han abandonado todo por Él. De eso se trata el pasaje de hoy. La belleza de pasajes como este, hermanos, hay más enseñanza en las acciones y en las cualidades que en las palabras. Dos hombres nos muestra Pablo y en sus actos vemos claramente cómo la belleza del evangelio y del poder transformador de Cristo Jesús se ve en sus vidas. Y de eso se trata un pasaje como este. Este pasaje tiene como fin mostrarnos cómo la belleza de Cristo no solo se refleja en Jesús, sino que también en aquellos que están unidos a Él. Este pasaje nos da esperanza, porque al tú vivir y no divorciar la teología de tu vida práctica, vas a poder reflejar a Cristo Jesús en cualquier lugar en donde tú te encuentres. Y algunos de ustedes me preguntarán, Pastor Yamil, ¿es posible vivir así? Eso suena bien inspirador. La historia de Epafrodito, la historia de Timoteo, pero tú no sabes las cosas que yo vivo. Yo voy a la iglesia, pero todavía me siento tan derrotado por mi propio egoísmo, por el pecado en mi vida. Todavía me siento que a veces estoy en el piso y me muestran una persona como Timoteo y Epafrodito, yo me siento tan lejos de poder ser de esa forma, de poder vivir con la actitud de Cristo en mi vida. Hermanos, a veces la lucha con el pecado puede desmotivarnos a nosotros y ese jamás es el deseo de Dios, que tú te sientas derrotado a pesar de que el pecado sea real en tu vida. La batalla contra el pecado es una batalla larga y muy complicada y muy dura, porque como decía mi pastor Bautista, hace muchos años atrás, la carne siempre pide adobo. Siempre. Pablo lo decía, miserable de mí, porque lo que no quiero, eso termino haciendo. ¿Te identificas?
Seguro que si aquí no estamos presentándote una motivación que ignora el poder e ignora las inclinaciones de nuestros corazones hacia el mal, no las estamos ignorando. Cuando tú y yo perdemos la batalla una y otra vez, cuando somos tentados con las mismas cosas y una y otra vez siguen manifestándose las mismas actitudes en nosotros y decimos, ¿realmente Dios está haciendo algo en mí? Estoy desmotivado, yo no veo el cambio. Se nos hace difícil creer que Dios nos está cambiando como prometió hacerlo. El que comenzó esa buena obra en nosotros, a veces se nos hace difícil creer que la va a completar. Comenzamos a sentir una desilusión y comenzamos a sentir una condenación que no viene del Señor. Y ahí, hermanos, importante, hermanos de la travesía, es importante y abrazar la fe cristiana, que no te está diciendo que tú te ganaste el camino hacia arriba para acercarte a Dios, sino aferrarte con más fuerza aún al Evangelio. Quiero darte un texto que ha sido una bendición para mi vida, para que se lo digas. Voy a ponerme pentecostal aquí, al diablo cuando te condene. Mira lo que el apóstol Juan le dice a sus hijitos en la iglesia. Le dice, en esto sabemos que nosotros somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, escucha bien, cuando este que está aquí adentro te condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante del Señor. Nos está diciendo, Dios es más grande que la voz de tu corazón. Y aunque tú te encuentres todavía resbalando y quieras desmotivarte, la desmotivación no viene del Señor. No todos caminamos al mismo paso. No todos nacimos en las mismas circunstancias, pero en todos y en el paso que Dios tiene para cada uno, Dios está haciendo una obra. Y lo importante es que nosotros sigamos caminando y negándonos, decir, me niego a decir que eso que hice estuvo bien, estuvo mal, necesito que Dios siga trabajando en mí. Y de eso se trata el proceso de santificación, de eso se trata ver a Cristo surgir en la vida de cada uno de nosotros. No es que vamos a dejar de tener pecado, pero en medio de esa lucha que tenemos contra la maldad que hay en nosotros, que nos ala en una dirección, la belleza de Cristo se va reflejando. Así como se reflejó en Epafrodito, así como se refleja en la vida de Timoteo. En esos momentos tenemos que creerle a Dios y no a nuestro corazón. Hay una voz que vale más que la voz de tu corazón y es la voz de Dios. Y si Él ha dicho que tú estás perdonado, que tú eres su hijo y has sido adoptado, tú estás perdonado, tú eres su hijo y tú has sido adoptado. Pablo tiene una visión optimista, sabe que los filipenses van a responder de manera adecuada a las correcciones que él está haciendo. ¿Sabes por qué? No porque él ignore la lucha que ellos tienen con el pecado, conseguir la vanagloria de sus corazones, sino que sabe que hay alguien más poderoso obrando en medio de esa iglesia. Y es el Espíritu de Dios presente en medio de ellos, llevándolos a toda verdad. Hermanos de la travesía, una iglesia unida es posible. No por ti ni por mí, sino por la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros cuando rendimos nuestras vidas a Él. Aunque tu corazón y el mío nos recuerden todas las veces que fallamos, Dios sigue comprometido en hacer una obra en ti y una obra en mí y en Él. A Él no hay quien lo detenga. Es posible ser una persona que refleje a Cristo Jesús, no de manera perfecta, pero es posible serlo. Es posible ser una comunidad de gente que aprende a seguir los intereses de Cristo, identificar los propios y dejar que Él los remueva cuando tenga que removerlo. Eso es posible por el Espíritu de Dios en medio nuestro. Es posible que gente aquí en esta mañana esté llamado al campo misionero y a dejar todo por Cristo. Eso es posible y si ese eres tú y Dios te está llamando, lo ha hecho a través de todos los tiempos. Es posible.
y amarte aún cuando luchas con tus pecados. Es posible, aún en medio de nuestras luchas, vivir vidas que reflejen la belleza de Cristo Jesús. Es posible, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios ha puesto su espíritu en cada uno de nosotros, en ti y en mí. El que comenzó la buena obra en nosotros ha prometido terminarla, no la va a dejar incompleta y la va avanzando cada día, aunque tú te sientas derrotado, hasta el día de Jesucristo. Es posible porque no hay quien le arrebate a una oveja a él de su mano. Y si ese eres tú, entonces es posible vivir de una manera diferente, porque Él está presente en tu vida. Permítame hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, en medio de esta adoración en el domingo, el primer día de la semana, nosotros nos acercamos a ti. Te pido, Señor, que mis hermanos en la travesía puedan confiar en que tú estás haciendo una obra en cada uno de ellos. Al mirar el ejemplo de Timoteo, al mirar el ejemplo de Epafrodito, que sepamos que podemos, Señor, vivir de esa manera. Y aún todavía cuando luchamos con el pecado. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús espantes la voz de condenación de nuestros corazones. Que nos ayudes a recordar que somos tus hijos. Que somos vasijas rotas. Que todavía no somos perfectos. Pero tú nos has amado. Nos has adoptado y nos has hecho parte de tu familia. Gracias, Señor, por ese don inmerecido. Te pido que hoy, en medio de esta Santa Cena, cuando nosotros comemos el cuerpo y tomamos la sangre de Cristo, nosotros podamos, Señor, recibir el mensaje del Evangelio una vez más y cale aún profundo, más profundo en nuestros corazones y nos motivemos, Señor, a abandonar las prácticas de maldad y a vivir para ti. Cada día lo necesitamos porque mañana vamos a ser tentados otra vez. Pedimos que nos sostenga, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.